Me invitó a una elegante cena navideña y luego me dio la cuenta. Qué historia de venganza más inesperada. Nunca pensé que la Navidad terminaría en una sala de conferencias de un banco con mi esposa susurrando, no, no, eso no puede ser. Y mi hijastra me miró como si finalmente se hubiera dado cuenta de que yo no era el idiota que siempre había creído que era. La habitación quedó completamente en silencio. No del tipo cómodo, sino del tipo en el que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón en tus oídos. Y todo lo que hice fue sentarme allí, con las manos juntas, y dejar que el papeleo hablara. Pero eso vino después. Lo que realmente comenzó en el verdadero comienzo fue una invitación a cenar en la noche de Navidad. La Navidad en Omaha suele ser predecible. La nieve se acumulaba duramente en los bordillos, la sal crujía bajo las botas y la radio reproducía las mismas viejas canciones sobre castañas y regresos a casa. Pasé la mayor parte de ese día solo en nuestra casa de 2 niveles en el lado oeste de la ciudad viendo un partido de fútbol en silencio y fingiendo que no me importaba el silencio. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Un texto de mi hijastra Melissa. Cena esta noche, 7:30. Restaurante de carnes Loto. Vístete bien. No. Feliz Navidad. Sin cara sonriente. Solo eso. Lato no era el tipo de lugar al que vas por capricho. Manteles blancos. Servicio de valet parking. El tipo de restaurante donde los acompañamientos cuestan aparte y el camarero te llama señor mientras ya está escaneando la sala en busca de alguien más importante. Dudé antes de responder. Melissa y yo nunca habíamos sido cercanas. Tenía 38 años, lengua afilada y se comportaba como si el mundo le debiera interés. Aún así, la Navidad era Navidad. La familia apareció. Eso es lo que hiciste. Nos vemos allí, le respondí. Me duché, me afeité, me puse mi blazer azul marino, el que Diane siempre decía que me hacía parecer respetable. Recuerdo que esa palabra se quedó conmigo mientras quitaba la nieve del parabrisas y conducía hacia el centro de la ciudad. Respetable. No amado, no deseado, solo lo suficientemente aceptable para tenerlo cerca. El valet tomó mis llaves sin mirarme. Dentro del local olía a bistec asado y a vino caro. Cálido, fuerte y vivo. Escaneé el comedor. Los vi inmediatamente. Diane estaba en el centro de la mesa, riendo muy fuerte, con una mano alrededor de una copa de tallo. Su padre, Ray, estaba sentado a su lado, con el rostro rojo y alegre, con el tenedor todavía apoyado en un plato vacío. Melissa se reclinó en su silla, con el teléfono en la mano, sonriendo a algo en la pantalla. Todos los platos en la mesa estaban vacíos. Cada vaso medio vaciado. Ya habían comido. Me quedé allí parado por un segundo, con el abrigo todavía puesto, sintiéndome como si hubiera entrado en la película equivocada a mitad de camino. Melissa me notó primero. Oh, dijo lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de algunas personas. Lo lograste. Saqué una silla. Parece que me perdí la cena. Ella encogió los hombros y curvó las comisuras de sus labios. Sí, sobre eso. Ella cogió una carpeta de cuero negra y la deslizó por la mesa hacia mí. Envié un mensaje de texto en el momento equivocado. Pero oye, todavía puedes unirte a nosotros. Diane resopló mientras bebía vino. Ray se rió abiertamente, un sonido profundo y satisfecho. Esa es buena, dijo. Melissa tocó la carpeta. Puedes unirte pagando. Lo abrí. 4 figuras me miraron fijamente. Bistec, colas de langosta, una botella de vino tinto que reconocí en la carta de vinos por más de $400. Me ardían los oídos. Lo sentí en mi cuello, en mi cara. El camarero rondaba cerca, fingiendo no mirar,
pero mirando de todos modos. Diane me miró con ojos brillantes. No seas tan sensible, dijo ella. Es Navidad. Entonces algo se asentó en mi pecho. No es ira, todavía no. Algo más frío. Durante 14 años, fui yo quien manejó los números, los impuestos, las renovaciones de seguros, los avisos de pagos atrasados que nunca llegaron a la mesa. Yo era el tipo que arreglaba las cosas silenciosamente para que nadie más tuviera que pensar en ellas. Y ahí estaba yo, parado en una habitación llena de gente que pensaba que yo existía para cobrar cheques. Cerré la carpeta lentamente. Melissa inclinó la cabeza. Así que sonreí. Tienes razón, dije. Es hora de ajustar cuentas. Ante esto se rieron aún más. Diane meneó la cabeza como si acabara de contar un mal chiste. Ray levantó su vaso. Yo pagué la cuenta. Cada centavo. Luego les deseé una agradable velada y salí al frío. El aire exterior me despertó de golpe. Los copos de nieve flotaban bajo las luces de la calle. Me senté en mi coche durante un largo momento antes de arrancar el motor, con las manos firmes en el volante. En casa, colgué mi abrigo y fui directo al armario del pasillo, ese que nadie abría excepto yo. Bajé una caja de archivos polvorienta, la puse sobre la mesa de la cocina y levanté la tapa. Carpetas, extractos, correos viejos que imprimí por si acaso. Y allí estaba, mi nombre en un documento que nunca había firmado, pero al que de alguna manera estaba vinculado legalmente. Exhalé lentamente. La cena no fue lo peor que habían hecho. Ni siquiera cerca. Durante mucho tiempo, me quedé sentado en la mesa de la cocina mirando mi propio nombre como si perteneciera a otra persona. Frank Alberson, Omaha, Nebraska. 61 años, semi-jubilado, responsable, confiable, invisible. La casa estaba en ese silencio vacío que se produce después de las fiestas, cuando las decoraciones aún están puestas, pero la energía se ha ido. Una hilera de luces blancas parpadeantes se reflejaba en la ventana oscura sobre el lavabo. El partido de fútbol que había dejado pendiente hacía rato había terminado. No me había dado cuenta. Levanté de nuevo el documento, leyéndolo lentamente esta vez. Estaba vinculado al llamado Fideicomiso Familiar de Ray, una LLC de la que le gustaba alardear en la iglesia y en las barbacoas del vecindario. Según los documentos, ya no estaba simplemente ayudando. Me figuraron como garante secundario en una línea de crédito. Ninguna conversación, ninguna firma, solo mi nombre ordenado y escrito como si me hubiera ofrecido voluntariamente. No me sorprendió. No precisamente. Esa es la parte que la gente no entiende sobre el hecho de que se hayan aprovechado de ellos durante años. Cuando finalmente aparece la prueba, no explota. Se hunde silenciosamente, como agua fría filtrándose en tus botas. Durante 14 años, fui el hombre detrás de escena. Diane se encargó de las vacaciones y de las apariciones. Yo me encargué de todo lo demás. Yo era el que me quedaba despierto hasta tarde cada abril repartiendo WTWS y 1099 en la misma mesa, asegurándome de que Ray no provocara una auditoría. Yo fui quien llamó a la asociación de propietarios cuando Melissa se olvidó de pagar sus cuotas durante 6 meses seguidos. Renové pólizas de seguro, negocié planes de pago y liquidé sobregiros antes de que alguien se diera cuenta. Nadie nunca me pidió que parara y nadie nunca me dijo gracias. Pensé en mi primer matrimonio y luego en cómo mi ex esposa solía bromear diciendo que estaba casado con la responsabilidad. Ella no estaba equivocada. Trabajé, pagué un sueldo fijo y me quedé callado. Cuando ese matrimonio terminó, me dije que la próxima vez haría las cosas de manera diferente. No lo hice. Hojeé otra carpeta y encontré un viejo hilo de correo electrónico de hace 3 años.
No había estado husmeando. Estaba allí, impreso y recortado. Melissa a Diane. Está enloqueciendo por el banco otra vez. Relajarse. Él no es más que un contador. Él se encargará de ello. Contador de frijoles. Solté una risa corta y sin humor. Había escuchado cosas peores en mi vida, pero algo en verlo en blanco y negro, sabiendo que lo habían dicho cuando pensaban que no estaba escuchando, se me quedó grabado. A la mañana siguiente, me desperté con ese correo electrónico todavía resonando en mi cabeza. Contador, billetera andante, el tipo que tiene cerca porque es útil. Diane ya estaba levantada y moviéndose por la cocina como si nada hubiera pasado la noche anterior. Se sirvió café, me miró y dijo, «Te fuiste temprano». Estaba cansado, dije. Ella se encogió de hombros. Melissa no quiso decir nada con eso. Ya sabes cómo es ella. Yo sí sabía cómo era. Asentí, doblé el periódico y no mencioné la caja de archivos que esperaba en el armario. Diane no preguntó por qué parecía más tranquilo de lo habitual. Ella también estaba acostumbrada a eso. Más tarde esa tarde, me senté en mi camioneta afuera de la tienda de comestibles con el motor apagado y la calefacción encendida. No tenía prisa por ir a ningún lado. Observo a la gente cargar bolsas en sus baúles. Parejas discutiendo suavemente sobre objetos olvidados. Niños tirando de las mangas. Vida normal. Dentro del bolsillo de mi chaqueta, mi teléfono vibró. Un texto grupal de Melissa. El banco sigue enviando correos electrónicos a papá. ¿Alguien sabe por qué son tan molestos? Ray respondió con un emoji de risa. Diane agregó, probablemente Frank esté siendo cauteloso otra vez. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de bloquear mi teléfono y guardarlo nuevamente en mi bolsillo. Precavido. Esa noche volví a sacar la caja de archivos. No me apresuré. Preparé una cafetera, me senté y comencé a ordenar todo. Fechas, números, nombres. No era la ira lo que me impulsaba. Fue claridad. Entonces me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba buscando venganza. Aún no. Lo que yo quería, lo que necesitaba, era asegurarme de no hundirme con ellos. Porque si esa confianza se desmoronaba, si esa línea de crédito se exigía, no serían Ray o Melissa los primeros en afrontar las consecuencias. Sería yo. Encontré otro documento al final de la pila, un viejo formulario de autorización escaneado y reutilizado. Mi nombre escrito en un campo que parecía sospechosamente familiar. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Esto ya no servía de ayuda. Esto fue explotación. Me aparté de la mesa y me quedé allí escuchando el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. 14 años de ser amable me trajeron hasta aquí. Fui al armario, volví a poner los archivos en la caja y la deslicé hasta el estante, pero no hasta el fondo. Esta vez quería que fuera fácil de alcanzar. Cuando apagué la luz de la cocina, un pensamiento se instaló en mi mente, sólido e inconfundible. Creyeron que era útil porque permanecí en silencio. Estaban a punto de descubrir lo que pasó cuando me detuve. La carta llegó un lunes por la mañana, entre un volante de supermercado y un boletín de la iglesia que no había pedido. Sobre blanco, dirección de retorno del gobierno. Se me hizo un nudo en el estómago incluso antes de abrirlo. Me senté a la mesa de la cocina, la misma en la que había equilibrado los líos de los demás durante años, y deslicé mi dedo debajo de la solapa. El papel del interior era nítido, oficial, impersonal. Servicio de Impuestos Internos. Solicitud de verificación. Posible auditoría pendiente. Las palabras no gritaron. No amenazaron. No tuvieron que hacerlo.
Leí el párrafo 2 veces y luego una tercera. Hizo referencia al fideicomiso, a la línea de crédito. Mi nombre. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Esta fue la parte sobre la que nadie te advirtió cuando pasaste toda la vida siendo el responsable. Cuando las cosas iban bien, eras invisible. Cuando las cosas salieron mal, tu nombre ya estaba en juego. Sentí una opresión en el pecho. No dolor exactamente, sino presión. Me levanté lentamente, me serví un vaso de agua y miré por la ventana hasta que mi respiración se estabilizó. La nieve de la noche de Navidad se había derretido formando un aguanieve gris a lo largo de la acera. Las vacaciones habían terminado oficialmente. Esa tarde, fui en coche a la consulta de mi médico en la calle Dodge. Me dije que era rutina, por si acaso. Tengo la presión un poco alta, dijo, mientras me quitaba el brazalete. Estrés. Casi me reí. Cosas de familia, dije. Ella sintió como si hubiera escuchado eso miles de veces. Tómalo con calma. No lleves las cosas solo, ojalá fuera así de sencillo. Intenté llamar a un viejo colega esa noche, Tom Reynolds, contador público. Habíamos trabajado juntos años antes de que se mudara a Lincoln. No éramos cercanos, pero éramos bastante amigables. Frank, dijo, sonando distraído. Desearía poder ayudar, pero ya no me meto en asuntos familiares. Aprendí esa lección de la manera difícil. Lo entiendo, dije. Y lo hice. Pero después de colgar, el silencio en la casa se sintió más pesado que antes. Diane llegó tarde a casa esa noche, con el abrigo cubierto de nieve, sonrojada por el frío y tal vez por el vino. Ella dejó su bolso y me miró. «Estás callado», dijo ella. «Recibí una carta», respondí. Ella suspiró antes de que pudiera terminar. «Si se trata de la cena, te dije que es del IRS». Eso la detuvo. Ahora me miró más de cerca. «¿A qué te refieres con del IRS?» Deslicé la carta sobre la mesa. Ella se pasó la mano por el ceño, frunciéndolo. Entonces ella se burló, empujándolo hacia atrás. «Esto no significa nada. Ri lidia con ese tipo de cosas todo el tiempo». «Mi nombre está allí», dije. Ella hizo un gesto con la mano. «Estás exagerando. Siempre haces esto». Enojarse como un viejo por el papeleo. Viejo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Tengo 61 años, dije en voz baja, no soy incompetente. Ahora ella se levantó irritada. No tengo energía para esto esta noche. Fue una cena, Frank. Un chiste. No lo conviertas en drama. Ella subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Permanecí en la mesa mucho tiempo después de que la casa se oscureciera. Esa fue la noche en que dejé de esperar que las cosas se resolvieran solas. A la mañana siguiente, concerté 2 citas, una con un abogado especializado en sucesiones del centro y otra con un responsable de cumplimiento de mi banco. Ambas reuniones fueron tranquilas, profesionales y aleccionadoras. La abogada, Susan Klein, de unos 50 años y mirada penetrante, leyó los documentos lentamente. ¿No firmaste esto?, ella dijo. No, pero su nombre fue autorizado en otro lugar lo suficiente como para arrastrarlo a asumir responsabilidades si esto sale mal. ¿Qué tan malo?, yo pregunté. Ella no lo edulcoró. Si el fideicomiso incumple o se exige la línea de crédito, usted podría verse en apuros. Activos, crédito, jubilación. Se me secó la boca. ¿Qué debo hacer? Te desvinculas inmediatamente y documentas todo. El banquero fue aún más directo. Deberías haberte sacado de aquí hace meses, dijo. Pero no fue así,
lo que me dice que alguien se benefició al mantenerte allí. Pensé en el texto de Melissa. Él se encargará de ello. Esa noche, me senté solo en la sala de estar, con las luces apagadas, mirando cómo la nieve comenzaba a caer nuevamente. Pensé en el hombre que había estado intentando que fuera constante, paciente y agradable. Pensé en el hombre en el que me convertiría al permanecer así tanto tiempo. No fue la rabia lo que me impulsó hacia adelante. Era miedo. Miedo claro y concentrado. Firmé el primer aviso de retiro a la mañana siguiente. Mi mano tembló un poco mientras ponía la pluma sobre el papel. Una vez hecho esto, algo se alivió dentro de mí. No alivio, resolución. No estaba iniciando una pelea. Me estaba alejando de la línea de fuego. Una vez que salió el primer aviso, me di cuenta de cuánto de mi vida había girado en torno a permanecer disponible. Los correos electrónicos dejaron de llegarme automáticamente. Alertas bancarias redirigidas. Los documentos que solían llegar silenciosamente a mi bandeja de entrada ya no lo hicieron. El silencio fue inmediato y fuerte. Comencé a despertarme antes del amanecer, la casa todavía oscura, el café preparándose mientras la calefacción se encendía y apagaba. Me senté en la mesa del comedor con mi computadora portátil, un bloc de notas amarillo y la caja de archivos que finalmente había sacado del armario. Esto no fue dramático. Fue metódico. Fechas, nombres, autorizaciones. Cada lugar donde mi nombre apareció no debía. Trabajé como solía hacerlo cuando los plazos importaban. Ojos lentos y cuidadosos, cansados pero agudos. Algunas noches se me acalambraba la mano de tanto escribir. Algunas mañanas me ardían los ojos de estar mirando hojas de cálculo durante demasiado tiempo. Pero por primera vez en años, no estaba limpiando el desastre de otra persona. Estaba trazando una línea. Alrededor del mediodía del miércoles, mi teléfono vibró. Toronjil. Papá dice que el banco está haciendo preguntas raras. ¿Hablaste con ellos? Me quedé mirando el mensaje y luego puse el teléfono boca abajo. Una hora después, Diane llamó. Frank, dijo ella, con la voz más suave de lo que había sido en días. ¿Qué está sucediendo? Ray estresó. Dice que el banco quiere la documentación que ya les entregamos. Estoy seguro que sí, dije. Suenas distante. Soy. Ella exhaló bruscamente. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Pensé en el restaurante, en los platos vacíos, en las cuentas deslizándose por la mesa. Porque ahora importa, dije. A ella no le gustó esa respuesta. Pude oírlo en la forma en que se quedó en silencio. Esa noche, el chat grupal volvió a encenderse. Vi publicó un chiste sobre banqueros embrujados. Melissa respondió con un gif risueño. No respondí. En lugar de eso, envié avisos formales, correo certificado, lenguaje limpio, sin acusaciones, solo hechos. Renuncié como firmante autorizado, solicité documentación y notifiqué al banco que ya no garantizaría ninguna obligación relacionada con el fideicomiso. Cada sobre que caía en el buzón parecía más pesado que el anterior. No porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí todavía quería agradar. Esa parte ya no tuvo votación. Una noche tarde, Diane bajó las escaleras mientras yo todavía estaba trabajando. Ella se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Eres diferente, dijo ella. Lo sé. ¿Estás tratando de castigarnos? Entonces la miré. ¿En realidad? Miró. La mujer con la que me casé. La mujer que se rió cuando su hija me humilló. Estoy tratando de no ahogarme, dije. Su boca se abrió y luego se cerró. Ella sintió una vez y volvió a subir las escaleras.
A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico del banco. Reunión solicitada a propósito aclaración obligaciones fiduciarias y condición de garante. Lo leí 2 veces. Querían que todos estuvieran presentes. Se lo envié a Diane, a Ari, a Melissa. Sin comentarios. Melissa respondió casi inmediatamente. ¿Es esto realmente necesario? Ri lo siguió. Podemos aclarar esto sin hacer un gran alboroto. Diane no envió mensajes de texto, llamó. Frank, dijo sin aliento. Esto parece extremo. Es una reunión, respondí. Nada más. Ella dudó. ¿Estarás allí? Sí. Otra pausa. Bueno. Colgué y me recosté en mi silla. Pensaron que esto era un inconveniente, un obstáculo, algo de lo que podían reírse como todo lo demás. No sabían que el suelo ya se había movido. Cuando acepté la invitación del calendario, mis manos estaban firmes. Creían que era simplemente otra reunión. Sabía que era el momento de ajustar cuentas. La sala de conferencias olía ligeramente a limpiador de limón y café quemado. En un rincón había un pequeño árbol de Navidad artificial, con un hilo de luz blanca todavía parpadeando como si no hubiera recibido la noticia de que las fiestas habían terminado. Lunes por la mañana, cielo gris, Omaha en su estado más honesto. Llegué 10 minutos antes y tomé el asiento más cercano a la puerta. Vieja costumbre. Me gusta saber dónde está la salida. Luego entró Diane. Los tacones hacen clic demasiado rápido para alguien que finge estar tranquilo. Ella me dio una sonrisa forzada y se sentó frente a mí sin decir una palabra. Su bolso permaneció apretado en su regazo como un escudo. Ray y Melissa llegaron juntos unos minutos después, ruidosos y confiados como si esto fuera solo otra molestia que habían superado con sus palabras. Ray me dio una palmada en el hombro cuando pasó. Buenos días, dijo Frank. No era necesario convertir esto en un caso federal. Melissa sonrió. Sí, a los bancos les encanta el papeleo. Tú más que nadie deberías saberlo. Asentí una vez y no dije nada. El banquero llegó primero. Un hombre de unos 40 y tantos años, con un corte de pelo impecable y una placa con el nombre de Mark Evans, oficial de cumplimiento. Justo detrás de él venía una mujer con un traje gris oscuro que llevaba un maletín delgado. Buenos días, dijo. Soy Susan Klein, asesora legal del señor Alberson. Eso les llamó la atención. La sonrisa de Melissa se desvaneció. Ray parpadeó. Diane se giró y me miró como si me viera por primera vez en toda la mañana. Susan se sentó a mi lado y abrió su carpeta sin ceremonias. Mark se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Solicitamos esta reunión para aclarar las obligaciones relacionadas con el fideicomiso de la familia Alberson y las líneas de crédito asociadas. Ray se recostó. Ya hemos hablado de esto antes. Sí, dijo Mark con calma, pero las circunstancias han cambiado. Deslizó un documento sobre la mesa. No Ari, a mí. El señor Alberson presentó notificaciones formales de retiro hace 30 días, continuó. Con efecto inmediato, ya no es firmante autorizado, garante ni fiduciario en relación con al fideicomiso. La sala se quedó en silencio. La mano de Diane se apretó alrededor de su bolso. Melissa se inclinó hacia adelante. Eso no puede ser. Susan habló, luego su voz se tranquilizó. Lo es. Todas las notificaciones se archivaron correctamente y se acusó recibo. Ray frunció el ceño. Frank no haría eso sin hablar con nosotros. Lo miré a los ojos. Lo intenté. Mark golpeó ligeramente el papel. Esta retirada provocó una revisión.
Durante esa revisión, salieron a la luz varias irregularidades. Melissa se cruzó de brazos. Irregularidades. Lagunas en la documentación. Prórrogas no autorizadas. Dependencia de garantes secundarios que no firmaron los acuerdos originales. Miró a Ray. Específicamente, a ti. El rostro de Ray se endureció. Esto es ridículo. Susan deslizó una carpeta más gruesa sobre la mesa. Estos son los registros, fechas, correos electrónicos, archivos. Melissa la tomó, pero se detuvo. Mark continuó. Como el señor Alberson se retiró antes de que se activara la responsabilidad, ya no está expuesto. Sin embargo, hizo una pausa. El fideicomiso deberá reestructurarse de inmediato, de lo contrario, la línea de crédito podría congelarse. Diane se quedó sin aliento. La boca de Melissa se abrió, se cerró, se volvió a abrir. ¿Dices que simplemente se fue? Junté las manos sobre la mesa. Me hice a un lado. Ray se giró hacia mí, incrédulo, con la voz quebrada. Después de todo lo que hicimos por ti. Casi me reí. Susan respondió por mí. Después de todo lo que él hizo por ti. El silencio se extendió por la habitación, denso y pesado. Lo dejé reposar. Había aprendido algo importante con los años. El silencio hace confesar. Diane susurró apenas audible. No. No. Eso no puede ser. Melissa se puso de pie de un salto. Esto es una trampa. Tú lo planeaste. La miré. De verdad. El derecho. La certeza de que la base siempre se mantendría. Planeé no ser responsable de cosas que nunca acepté, dije. Ray se desplomó en su silla, repentinamente más pequeño, más viejo. Mark cerró su carpeta. Seguiremos con los siguientes pasos. Susan recogió sus papeles y se puso de pie. Nuestra parte está hecha. Al salir, Diane me siguió al pasillo. Frank, dijo con la voz temblorosa. ¿Qué hiciste? Me detuve. Y la encaré. Dejé de pagar por la falta de respeto, dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me tomó del brazo y luego la dejó caer. No miré atrás. Conduje a casa sola. Las calles estaban mojadas por la nieve derretida. El cielo, bajo y descolorido. No encendí la radio. No necesitaba que el ruido me llenara la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos se sentían ordenados. Pesados, pero ordenados. Cuando entré en la entrada, la casa parecía exactamente igual que esa mañana. La misma corona en la puerta, la misma luz del porche parpadeando levemente como siempre. Pero sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no soportaba su peso. Dentro, la casa se sentía más grande, más silenciosa. Colgué mi abrigo, dejé las llaves y me quedé allí un momento, escuchando el zumbido de la calefacción. Ese sonido constante siempre había sido un consuelo, una prueba de que algo funcionaba como debía. Diane no volvió a casa esa noche. En su lugar, envió un mensaje de texto. Me quedo en casa de Melissa. Necesitamos tiempo. Miré el mensaje y luego apagué el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Ninguna respuesta. No porque estuviera enfadado, sino porque por una vez no sentí la necesidad de dar explicaciones. Las siguientes semanas fueron extrañas de una forma que no esperaba. Hubo consecuencias, por supuesto. Ray tuvo que vender parte de las propiedades del fideicomiso. El estilo de vida de Melissa se endureció de la noche a la mañana. El chat grupal quedó en silencio por completo. Y yo dormí mejor. Dejé de despertarme a las 3 de la mañana con números dando vueltas en la cabeza.
Dejé de estremecerme cuando llegaba el correo. La carta de Hacienda se resolvió rápidamente una vez que mi nombre fue eliminado formalmente. Limpio, profesional, listo. Empecé a dar paseos de nuevo, lentos por el barrio, con las manos en los bolsillos, asintiendo con la cabeza a la gente que había vivido a mi lado durante años pero que nunca había notado realmente. Una tarde, me senté en un banco del parque y vi a un abuelo enseñarle a su nieto a lanzar un balón de fútbol. Sin gritos, sin prisas, solo paciencia. Esa palabra se me quedó grabada. Un mes después, Diane me preguntó si podíamos hablar. Nos encontramos en un restaurante de la calle Maple. Suelo neutro, cabinas de vinilo, café con sabor a café preparado desde los 90. Parecía más pequeña, menos segura. No me había dado cuenta de lo mucho que te importaba, dijo tras un largo silencio. Revolví mi café. Intenté decírtelo. Ella asintió. No la escuché. Hablamos durante más de una hora sobre el miedo, el orgullo, sobre lo fácil que es confundir el silencio con debilidad. Se disculpó, no dramáticamente, no de forma perfecta, pero con sinceridad. Le dije la verdad. No voy a volver a como eran las cosas. Le dije, si seguimos adelante, tiene que ser diferente. Límites, respeto o nada en absoluto. Tragó saliva. Lo entiendo. No decidimos todo ese día. No lo necesitábamos. Por primera vez, la decisión no se sintió unilateral. Cuando llegué a casa, fui al armario y saqué la vieja caja de archivos. No la abrí. La llevé al garaje y la puse en un estante alto, fuera de su alcance, pero no la tiré. Algunos registros se guardan, no porque se necesiten, sino porque te recuerdan quién eras. Esa cena de Navidad me vino a la mente una última vez. Los platos vacíos, las risas, las facturas deslizándose por la mesa. Pensaban que el dinero era lo único que yo aportaba a la familia. Olvidaron que yo era quien mantenía las luces encendidas. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te has tragado una broma demasiado profunda o has pagado un precio solo para mantener la paz, debes saber que este silencio no es fuerza para siempre. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dar un paso atrás, trazar un límite y dejar que las personas afronten el peso de sus propias decisiones. Si conoces a alguien que haya sido tratado como una billetera en lugar de una persona, comparte la historia con ellos. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de determinación serena, lecciones difíciles y dignidad ganada con el tiempo, suscríbete. No estás solo, y nunca es tarde para dejar de pagar por la falta de respeto.